Hola, hola, bienvenido, bienvenidas un jueves más a LinkedIn, el podcast de Ageseo. Soy Carlos Hernández, Brand Manager en la agencia y hoy tenemos un debutante del podcast. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Tenía ganas ya de que te pasaras por aquí. Muy bien. Igualmente, encantado de estar por aquí Pues contigo. hoy vamos a hablar de un tema que Abel ya comentó en su Accetol, que por cierto, si no lo habéis podido ver, lo tenéis disponible tanto en YouTube como en LinkedIn. Y es un poquito sobre el estado de la IA en el e-commerce y ver cómo, en qué punto estamos realmente. Y para aterrizar bien el tema, yo tengo una pregunta, ¿no? Cuando hablamos de automatizar un e-commerce con IA, ¿de qué estamos realmente hablando? Porque sabemos que hay mucho humo. ¿Y qué partes de un e-commerce pueden empezar a cambiar desde ya? Empezamos ya así, Correcto. directo. Directamente, ¿no, Carlos? Bien. Pues como bien comentas, hace un par de días estuvimos, ¿no?, en el Access Talk que dimos sobre PrestaShop y Shopify, cómo está integrando el tema de la IA, ¿no?, en sus ecosistemas. Y nada, para empezar, yo creo que para alguien que es novato, ¿no?, con todo esto, el tema de automatizaciones y IA, lo más importante es empezar poco a poco. Por ejemplo, si tienes un e-commerce con PrestaShop, empezaría con conectar, por ejemplo, Cloud con PrestaShop e ir haciendo pequeñas automatizaciones como seleccionar cierto tipo de información como últimos pedidos, últimos productos más vendidos, y tal vez dejaría como las automatizaciones más complejas, como cambiar descripciones de categorías, generar productos para el final, ya que considero que son automatizaciones más delicadas. Entonces, para ir cogiendo un poco de contacto, creo que ese sería el plan de ruta, ¿no?, para empezar con todo este tema de la IA. Qué guay, qué guay. Esos primeros pasitos que nos pone Abel. Y en el webinar, el foco está en la novedad de Shopify y PrestaShop, ¿no? Aplicadas un poco a todo el tema de IA, etcétera. ¿Por qué crees que este tema está explotando ahora y no hace a lo mejor 2 años cuando empezó a salir todo? Vale, pues te comento, por ejemplo, en el caso de PrestaShop, el tema del MCP salió en el último Q4 del 2025, ¿vale? O sea que ya no es tan actual, sino que hace 6-7 meses que empezaron. Y en el tema de Shopify, empezaron con Shopify Magic y luego han ido incorporando, por ejemplo, Sidekick, que es el tema del asistente que vimos en el Access Talk. Y la novedad más reciente es el conector con Cloud. Entonces, sí que es verdad que igual hace 2-3 años todo esto ni se estaba planteando, pero como bien sabrás, con todo el auge de la IA y todo esto, pues creo que tanto Shopify como PrestaShop se han puesto un poquito las pilas, ¿no?, para atraer a sus clientes todas estas oportunidades de mejorar sus e-commerce. Total, total. Y como bien has dicho, has hablado un poco de PrestaShop para Shopify, con, bueno, cómo no, Cloud, ¿no? Y si Correcto. comparamos Shopify y PrestaShop, ¿qué diferencias ves en la forma en la que cada plataforma está acercando la IA a los e-commerce, ¿no? En su día a día. Vale, pues creo que aquí tenemos diferencias bastante claras, porque en el caso de PrestaShop, como vimos también en Access Talk, tenemos la opción de conectar el MCP de PrestaShop, por ejemplo, con ChatGPT o Cloud, es decir, es Ujú. como algo, entre comillas, externo, ¿no?, a PrestaShop. Y en el caso de Shopify tenemos Sidekick y Shopify Magic, que como vimos están dentro del panel de Shopify, ¿vale? Entonces, tú cuando entras a tu Shopify, en el panel de administración de la tienda ya tienes estas herramientas, ¿sabes? No hace falta que te hagas ninguna integración con Cloud para disponer de estas funcionalidades, ¿no? Entonces, creo que sería la principal diferencia, ¿no?, entre PrestaShop y Shopify en este aspecto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y creo que es una diferencia que tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Cada uno. Correcto. Pero hablando de Shopify, está empujando bastante con la parte de ella, con herramientas como has dicho, Sidekick, asistentes de compra, catálogos para agentes, etcétera. Desde el punto de vista de una marca o de un equipo de marketing en sí, ¿cuál de estas novedades te parece más interesante? Vale, en el caso de un equipo de marketing, o también podríamos involucrar el SEO, ¿no?, Ujú. en este global, creo que lo más importante es, sobre todo, tener la información más accesible, ¿sabes? Porque antes sí que es verdad que, por ejemplo, para consultar cierto tipo de información, como por ejemplo, te pongo un ejemplo, los últimos 10 pedidos de Francia, pues tenías que pasar por manos de un técnico que te generara una Mm, consulta SQL para poder acceder a esa información. Y ahora total. simplemente, mediante el lenguaje natural, un equipo o una persona no técnica puede hacer este tipo de consultas.
Entonces, por ese punto me parece súper interesante para este tipo de equipos o personas, la verdad. Sí, totalmente. Desde luego que ahorras tiempos y pasos, ¿no? Y más enfocado al storefront, o sea, el MCP, ¿cómo puede cambiar esto la experiencia de compra frente al buscador clásico, los filtros y las categorías que realmente hemos tenido desde, yo ya no sé los años, ¿no? Correcto. Pues te explico, a ver, sí que es verdad que los buscadores, igual hace un par de años que aún no tenían integrada la inteligencia artificial, ¿no? Como funcionaban es por cadena, es decir, si tú buscabas mochila, ¿no? Buscaba Mm, dentro de la palabra mochila sus letras y hacía una consulta a la base de datos para ver qué palabras coincidían con esa búsqueda, ¿vale? Entonces, mediante la inteligencia artificial, lo que se está consiguiendo es que la IA tenga tu contexto y no te saque solo mochilas, te puede sacar acceso de mochilas, etc., etc., ¿vale? ¿Por qué? Porque la IA tiene acceso a tu base de datos y tiene la información de tu tienda. Entonces, las búsquedas son mucho más profesionales y mucho más detalladas que antes, la verdad. totalmente. Y creo, yo soy de los que piensan de cómo podría vivir yo antes sin eso, ¿no? Es Correcto, decir, correcto. antes el filtro, el no sé qué, el no sé. O incluso en la búsqueda de coches, que hace 2 años yo estaba buscando coches, etcétera. No, que sea así, así. Ahora ya directamente, pues puedes hacerlo, ¿no? Creo que es un gran paso. Correcto. Yo creo que el resumen es que ahora con menos tienes más, ¿no? Es decir, el cliente te Exacto. tiene que aportar menos información para que tu tienda dé una respuesta más válida, ¿sabes? Entonces, ahora Mm, con menos tenemos más. Es un poco el total, resumen, todo total. esto. Y en PrestaShop, el MCP se conecta a la tienda con aplicaciones de IA, como hemos visto, apoyándose en módulos como PrestaShop, etcétera. ¿Qué posibilidades reales abre esto para una tienda que ya tiene productos, pedidos, clientes y stock dentro del back office? Ujú. Vale, pues por ejemplo, para un e-commerce que ya tiene su base sentada, ¿no? Que es un catálogo ya Ujú. creado, descripciones, imágenes, productos, etcétera, lo que nos permite este tipo de integraciones es escalar el e-commerce a otro nivel, ¿no? Por una parte nos permite ahorrar mucho tiempo en lo que es la gestión manual de la tienda, ¿vale? Porque, por Ujú. ejemplo, para las nuevas creaciones de descripciones podríamos contar con este MCP que conectado con la IA nos permite generar de manera automática todos estos datos, ¿no? Sí. Y también puedes tener otro tipo de automatizaciones, como por ejemplo validación de datos, ¿vale? Te explico. Por ejemplo, para e-commerce internacionales que tenemos venta a distintos países, ¿vale? Sí. Una automatización interesante sería el comprobar el distinto tipo de IVA que tienes para cada país, ¿vale? Entonces, cuando te llega un pedido, prevenir este tipo de errores, que por ejemplo, para un pedido para Francia tengas el IVA de España, ¿vale? Entonces, eso, la inteligencia artificial mediante una automatización te lo detecta y nos permite Vale. corregir errores antes de que sucedan, ¿vale? Y lo que estás hablando de la inteligencia artificial, Sí, me parece potente, pero me parece también delicado, ¿no? Y es que la IA no solo consulte información, sino que pueda ejecutar acciones. ¿Dónde pondrías correcto. tú la línea para no entrar en algo peligroso? Vale, te comento. Este punto creo que salió en el Access creo que un compañero me lanzó la pregunta y lo tengo muy claro porque es para que la IA se conecte a tu tienda hace falta una API, ¿vale? Tú a esa API le puedes dar una serie de permisos. Entonces, por ejemplo, si tú vas a utilizar la IA para consultar pedidos, no hace falta que le des acceso a ejecutar acciones, sino que con permisos de lectura, o sea, es más que suficiente. Vale, De esta manera, pues lo que nos permite es evitar cierto tipo de errores, porque no es la primera vez que en un e-commerce, por ejemplo, le dices actualizar una categoría y te rompe todo el SEO de todas las categorías. Entonces, es un tema que hay que ir bastante con cuidado para no liarla, la verdad. vale. Muy interesante el tema de modo de lectura. No hace falta que pueda accionar en todo. Vale, pues hemos estado en la parte más técnica y, entre comillas, más aburrida para la gente de marketing como yo. Entonces, ahora vamos a pasar a esa parte de marketing y me gustaría saber, en marketing hablamos mucho de fichas de productos, de contenidos, de las preguntas frecuentes, de SEOs, de datos estructurados. ¿Cómo puede ayudar la IA a escalar todo esto sin caer en contenido genérico o poco útil? Porque si todos gastamos pues la misma IA, al final todo es muy similar.
Correcto. Sí que es bien que, como comentas, todo el mundo utiliza ChatGPT o Cloud, ¿no? O Gemini, o con cada uno la que quiera, pero sí que es verdad que estas herramientas son realmente potentes para equipos profesionales, ¿vale? Porque sí que es verdad que igual un usuario de a pie, por así decirlo, Ujú. no genera el mismo prompt que un experto en SEO, ¿vale? Obviamente, claro. Un Ujú. experto en SEO te puede realizar un buen prompt para generar metadatos muy ajustados al tipo de e-commerce que tenemos en cada caso, y esto nos permite tener resultados mucho más avanzados, la verdad. Total, total, sí, sí, creo que la diferencia es ahora, yo discuto mucho, o sea, discuto, hablo mucho con la gente, ¿no? De, es que ahora con la IA, ya, bueno, pero es que hay que saber gastar la IA, no es solo tener Correcto, la IA, hay que saber totalmente. gastarla. Y hablando de esto, Totalmente. uniéndolo, para que la IA funcione bien en un e-commerce, ¿qué tiene que tener preparada una tienda antes? Pues oye, el catálogo tiene que estar limpio, los atributos bien trabajados, por favor, las políticas claras, integraciones con el CRM, el ERP. Vale, yo creo que lo principal sería, como bien comentas, tener un catálogo limpio, ¿vale? Porque, bueno, la gente que trabaja con e-commerce sabremos que, por ejemplo, características del producto, hay muchos e-commerce que o tienen demasiadas o están para actualizar, entonces hay que tener en cuenta que si la IA tiene acceso a todo nuestro catálogo, tiene acceso tanto a los datos desactualizados como los actualizados. Entonces, Ya, mi recomendación sería tener un catálogo bien optimizado y bien limpio con los datos que realmente aporten, ¿no? A nuestra tienda. total, totalmente. Creo que es muy importante esto que comentas, y ya no solo para tu e-commerce, sino a nivel de negocio, ¿no? De qué te sirve tener, me lo invento, ¿no? 13.000 piezas en el catálogo si realmente te funcionan 1.000, ¿no? Pues oye, pues Correcto. vamos a hacer limpiezas, que no todo vale, ¿no? No solo por tenerlo. Vale, pues oye, para que la IA funcione bien en tu e-commerce, por favor, lo más importante, el catálogo limpio. Ujú. Y a mí me gustaría ir ya a una parte práctica, acabando la entrevista, para ver por dónde empezamos y qué evitar, ¿no? A la hora de integrar todo esto. Porque muchas empresas quieren poner IA, por así decirlo, sin saber muy bien qué problema quieren resolver. O si una tienda online quiere empezar de forma sensata, ¿qué caso de uso probarías primero? Pues atención al cliente, generación de contenido, automatización de campañas. Vale, pues yo creo que la hoja de ruta ideal, ¿no? Para empezar con todo este tema de MCPs y así tal, primero conectarlo, ¿vale? Que ya es un gran paso. Luego, cuando ya lo tienes conectado, puedes empezar con prompts para acceder a la información, como pedidos, etcétera, ¿vale? Eso serían las primeras automatizaciones que yo haría, ¿vale? Para una segunda parte, igual empezaría con la generación de contenido, ¿vale? Como Ujú. generación de descripciones, productos, imágenes. ¿Vale? Y para la última fase sí que dejaría lo que ya involucra al cliente o una posible venta final, ¿vale? Como por ejemplo un chatbot, ¿no? Como atención al cliente. Sí que es verdad que si no tienes ni idea de ella o realizar cierto tipo de automatizaciones, no te metas directamente en una fase final con el cliente porque esto Obvio. puede repercutir a lo que el cliente piense de tu marca, ¿vale? Entonces Total, creo que es totalmente. bastante importante saber escalar poco a poco todas estas fases. Vale, genial. Pues para cerrar, Abel, si una marca con Shopify o PrestaShop nos está escuchando y quiere prepararse para este nuevo e-commerce, ¿no? Con IA, el primer paso para hacer desde ya, o sea, mañana se despiertan, he escuchado el linking, quiere hacerlo. Vale, pues creo que el primer paso sería como analizar, ¿no? Su e-commerce y pensar, vale, ¿cuántas horas a la semana estoy utilizando para X operaciones dentro de mi tienda, ¿no? Entonces, a Ujú. partir de ahí y teniendo claro dónde está el mayor gasto de horas en tu e-commerce, puedes generar una automatización que pueda cubrir ese gasto de horas, ¿vale? De nada sirve que yo ponga aquí un ejemplo genérico porque hay que tener en cuenta que cada e-commerce es un mundo y cada cliente tiene como unas necesidades específicas, ¿vale? Entonces creo que no hay como una en concreto. Sí, y yo te voy a añadir algo. Si tenéis dudas, llamad a Acceseo, que vamos a estar encantados, tanto nosotros Correcto. como Abel y todo el equipo, a ayudaros. Cualquier tipo de duda e inquietud que os haya podido salir durante el programa de hoy, pues oye, tanto Abel en LinkedIn como nosotros, encantados de poder ayudaros. Y por mi parte, Abel, a mí me ha quedado muy claro, la verdad que creo que hoy salgo aprendiendo una cosita más, y muchas gracias por pasarte por aquí. Nada, a ti, Carlos. Ha sido un placer estar por aquí durante la tarde de hoy, así que nada.
Muchas gracias por todo. Hasta luego. Venga, adiós.